Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Walter Espitia, alumno de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Actualmente estoy cursando el programa de Ingeniería Ambiental y a continuación vengo a exponerles un tema sobre los ciclos biogeoquímicos de la materia Biología Ambiental. En este caso, el ciclo del carbono. El ciclo del carbono se le denomina el movimiento global del carbono entre el ambiente abiótico, o sea, el suelo, el aire, el agua, la luz y el calor. Este ciclo se hace fundamental en los organismos vivos, ya que las proteínas, ácidos nucleicos, o sea, carbohidratos, lípidos y otras moléculas esenciales para la vida contienen carbono. A continuación, les muestro una gráfica, una representación gráfica del ciclo del carbono y ya al finalizando se los voy a explicar más detalladamente. Pasos del ciclo del carbono. Primero, el dióxido de carbono de la atmósfera es absorbido por las plantas y convertido en azúcar por proceso de fotosíntesis. Segundo, los animales se comen las plantas y al descomponer el azúcar dejan salir el carbono a la atmósfera, a los océanos y al suelo. Tercero, las bacterias y los hongos descomponen las plantas y la materia animal muerta, devolviendo el carbono al medio ambiente. Y cuarto, luego el carbono interactúa entre el océano, atmósfera y aire con agua. Combustibles fósiles. En este caso, el petróleo y el gas natural representan a los combustibles fósiles que son formados de restos de organismos antiguos como resultado de la fotosíntesis ocurrida hace millones de años. Algunas consecuencias del exceso de carbono. El efecto invernadero. Esta es la parte de afectación donde entra la mano del ser humano y se presenta por efecto de actividades humanas, de las cuales se liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera que es imposible ser absorbido por los océanos y productores, razón por la cual aumenta el CO2, o sea, dióxido de carbono, y el cual contribuye al cambio climático. Esta es una pequeña gráfica donde se demuestran las actividades que realizamos nosotros, la parte humana, donde se pueden observar grandes cantidades de contaminantes que quedan dentro de la atmósfera y que contribuyen al efecto invernadero. Regresando a la gráfica, entonces vamos a hacer una pequeña explicación de cómo se da el ciclo del carbono. Primero, inicia por las plantas. Ellas realizan el proceso de fotosíntesis y usan el dióxido de carbono que está presente en la atmósfera y en el agua. El carbono, al formar parte del tejido vegetal en forma de hidratos o de carbono, grasas y proteínas, este oxígeno es devuelto a la atmósfera mediante la respiración de los animales, de las mismas plantas. Y el carbono pasa a los herbívoros que comen las plantas. De esta forma se degrada el carbono y es liberado mediante la respiración de una forma como el dióxido de carbono. Y ese es el producto secundario del metabolismo. En gran parte el carbono se almacena en tejidos animal, los cuales se alimentan de plantas. Y todo este compuesto de carbono se degradan por descomposición. De esta manera son liberados de forma de dióxido de carbono y vuelve a ser utilizado por la planta.